Modelo experimental, barco a vapor. Introducción. En el trabajo que se presentará se realizó un proyecto correspondiente a la materia de diseño experimental, lo que nos llevaría a la comprobación de la primera ley de la termodinámica, ley de la conservación de la energía. Más allá de que este sea un proyecto con carácter científico y educacional, puede ser de utilidad para la enseñanza y el aprendizaje de los chicos. Posteriormente, cuando ya me encuentre dando clases y estas clases sean explicadas de una mejor manera, y de esta forma lograr una estrategia didáctica. Antecedentes. La primera ley de la termodinámica fue anunciada por Julius Robert von Mayer en 1841. Mayer fue el primero en comprobar la transformación de trabajo mecánico en calor y viceversa. Estas comprobaciones las realizó en el mismo momento que Joule, pero separadamente, ambas en el siglo XIX. Las primeras declaraciones completas de la ley llegaron en 1850, de Rudolf Clausius y de William Rankine. Las declaraciones de Rankine se consideran menos distintas en relación con las de Clausius. Inicialmente Joule y Julius Robert von Mayer, quien había llegado a hallazgos similares, fueron ignorados hasta que el físico alemán Ernst Helmholtz descubrió que sus hallazgos en 1842 les dio debido a reconocimientos cuando publicó la Ley de la Conservación de la Energía final en 1845. Joule realizó un experimento. Propuso un dispositivo que consistía en un eje giratorio dotado de una serie de paletas girando entre 4 conjuntos de paletas estacionarias. El propósito de estas paletas era girar en el líquido colocado en el espacio libre entre ellas. El eje se conectaba mediante un sistema de poleas y cuerdas muy finas para dar unas mesas de peso conocido. Reconstrucción e hipótesis del modelo experimental barco a vapor. Planteamiento del problema. ¿Qué sucederá cuando coloquemos la vela en la caldera dentro del barco? Inferencias. ¿El material con el que se hizo el barco afectará en cuestión a la primera ley? ¿El tamaño del barco afectará en cuestión a la temperatura? Hipótesis. Si al colocar la vela o el mechero dentro del barco en la caldera, ¿este tendrá algún movimiento o cuál será su reacción que tendrá al colocarla? Objetivos. Objetivo general. Replantear el modelo experimental mediante la primera ley de la termodinámica, haciendo inferencias hasta su comprobación. Objetivo específico. Comprobar a través de la experimentación de la primera ley de la termodinámica con diseño experimental y resolución de problemas presentados durante su proceso. Modelo mental, en donde se puede explicar las partes que conciben el barco a vapor. Estas tres partes importantes, en las cuales se encuentra la vela y o un mechero, el envase de leche, que es el barco, y la lata de metal, son las que conformarán el modelo mental. Modelo mental o NEPSI. Habla de variables. El modelo experimental fue realizado de dos distintas formas, con un mechero y con una vela. De la primera parte se realizaron 3 pruebas con el mechero. La temperatura inicial fue de 0. La temperatura máxima que alcanzó fue de 94.7 grados centígrados. Esta fue en las 3 pruebas. El tiempo varió. El tiempo en la primera prueba fue de 300 segundos, en la segunda prueba fue de 360 segundos y en la tercera prueba fue de 420 segundos. La distancia recorrida en la primera prueba fue de 0.1 metros, en la segunda prueba fue de 0.12 metros y en la tercera prueba fue de 0.14 metros. En las 3 pruebas se realizaron las comprobaciones del trabajo que había realizado. En la primera prueba fue de 5.555 por 10 a la menos 8 joules. En la segunda prueba fue de 5.555 por 10 a la menos 8 joules. Y en la tercera prueba fue de 5.555 por 10 a la menos 8 joules. Tabla de variables 2. Comprobación vela. La temperatura máxima que alcanzó en las 3 pruebas fue de 101.2 grados centígrados. El tiempo en la primera prueba fue de 300 segundos, en la segunda prueba fue de 360 segundos y en la tercera prueba fue de 420 segundos. La distancia recorrida en la primera prueba fue de 0.14 metros. En la segunda prueba fue de 0.17 metros y en la tercera prueba fue de 0.19 metros. De igual forma, se realizó una comprobación del trabajo que había realizado. En la primera prueba, el resultado
del trabajo realizado fue 5.226 por 10 a la menos 9 joules. En la segunda prueba fue de 6.243 por 10 a la menos 9 joules. Y en la tercera prueba fue de 5.730 por 10 a la menos 9 joules. En esta tabla de variables, el trabajo realizado por los dos sistemas, ya sea con el mechero o con la vela, varió gracias a las distancias que recorrieron y los tiempos que se tomaron. En el barco de cartón con el mechero, los trabajos realizados fueron iguales, ya que la cantidad de calor no afectaba ni variaba en ninguna forma. Y el barco de cartón con la vela tiene una cantidad de calor de 0.45 joules y esta afectó significativamente al trabajo realizado en las tres pruebas que se realizaron, ya sea por la distancia o por el tiempo que tuvieron de su recorrido. El funcionamiento del barco nos denota que cuando el agua se calienta y se vuelve vapor, se genera una mayor presión dentro de la lata. Como la única salida que hay para liberar presión es la parte inferior del popote, el calor se convierte en energía y provoca el movimiento cinético del aire circundante a la lata, lo que hace que ésta se mueva. Algunas conclusiones a las que podemos llegar es que a temperaturas por muy debajo del punto de ebullición, algunas de las partículas se mueven tan rápidamente que pueden escaparse del líquido, haciendo que la energía cinética del líquido disminuya. Cuando un sistema cerrado se genera vapor, la presión dentro de la lata hace que salga fuertemente y produzca un movimiento de aire circundante. Esto produce por principio de acción y reacción de Newton. Si un cuerpo actúa sobre otro con una fuerza acción, este realiza contra aquel otra fuerza de igual valor y dirección, pero de sentido contrario, reacción. El principio de acción y reacción de Newton expone que con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria, o sea, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. De esta forma, la energía vectorial que sale del orificio o el popote de la lata se encuentra con la energía circundante del aire y genera un movimiento contrario, es decir, hacia adelante. Gracias al sistema creado se explica la primera ley de la termodinámica, que se define como la conservación de la energía. Establece que si se realiza un trabajo sobre un sistema o bien este se intercambia calor con otro, la energía interna del sistema cambiará.